de manera personal, y de repente. Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a iniciar compartiendo un poco de lo que han estado trabajando, pero también voy a revisar el Classroom, ya los grupos que han terminado las actividades, ¿no? Ya, vamos al taller de experiencias de aprendizaje. Y en la sesión última colgamos, en la sesión 6, las matrices de experiencia. Perfecto, muy bien. Acá están todos los grupos. Y vamos a ir, ay Dios mío, vamos a ir mirando por qué sale así, no tiene que salir así. Ya. Ya, acá por ejemplo, ya. Aquí por ejemplo está muy bien la situación. Ah, y acá está con las alertas que he dado, ¿no? ¿Las han mejorado el grupo 1 ya? Acá no veo ninguna mejora. Grupo 1 de inicial. ¿Qué pasó? Como, después tiene que estar como editor, ¿no? Ujú, ujú. ¿El grupo 1 de inicial pudo mejorar sus trabajos? Grupo 2. Ah, acá no, esto no es de cuarto, ¿no? Portal, ya. Es de cuarto de primaria. Acá no he colocado el título. Sí, maestro, lo hemos mejorado según sus Ah, ya, y orientaciones. no estaba acá, no está acá, ¿no? No sé qué ha pasado, la maestra Maritza lo iba a subir. Ya, qué raro, me dicen. No sé por qué no se ha grabado. Sí, no sé qué pasa, maestro Gustavo, buenas tardes, que no se guardan los cambios, pero yo lo tengo acá, o sea, el documento, aparte lo descargué, ¿no? Y está todo completo el documento, pero no sé. Es que tienes que volver a cargar. Elimina la anterior y tienes que poner esa nueva. Sí, sabes que lo que pasa es que yo he hecho mal en subirlos de esta manera, ya están mal subidos. Por eso es que no se guardan los cambios, ya me di cuenta ya. En otros grupos sí podía, entonces es porque yo acá he hecho mal en algo. Entonces, Profesor, sí. disculpe, yo le mandé la tarea también a nivel del grupo, no sé si le habrá llegado. Yo mandé Ella una también tarea. mandó. Miss Y Graciela. yo también mandé, Graciela dice, tarea. Yo le mandé a al clase. Ya, vamos a hacerlo bien simpático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Profesor, Ya. buenas tardes. Gina, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Disculpe, creo que todos los grupos hemos hecho de la misma manera. La coordinadora de cada equipo ha Tiene, subido la ¿no? tarea del grupo. Ajá, hemos subido, hemos apuntado, entonces ahí lo puede encontrar. Hemos subido ya sea por un enlace o por descargando, pero lo hemos llegado a subir cada coordinador del grupo. Entonces, la sesión 7 voy a cargar una sesión ahorita que dice, ahí no, que diga tarea. Acá, por favor, van a subir, ¿no? La tarea, acá va a ser las matriz de aprendizaje. ¿Ya? Y van a colgar acá, cada coordinadora, por favor, cuelga el número 7, ¿no? Para hoy día poder avanzar esto. Por grupos. ¿Ya? Muy bien, entonces acá va a subir cada coordinadora para yo poder verlo. ¿Ya? Lo que tendría que crear acá es el documento. Ya. Suben ya acá las tareas para yo verlas, ¿ya? O verlo, ¿sí? Ok, profesor, gracias. No se pudo, no sé por qué, no se pudo. Ya. Acá van a subir entonces. Voy a crear esto, matriz por grupos, ¿no? Colgar acá la tarea. Por grupos, ¿ya? Maestro, buenas tardes. En el caso del grupo 3, ¿podría por favor revisarlo a ver si lo he podido subir bien? A ver, mira. Creo que está igualito, ¿no? Está igual al anterior, pero sí hemos puesto la modificación. No te digo.
Algo yo he hecho mal que no me he dado cuenta. No sé, no, qué raro. No tiene que ser, ya bueno. Entonces vamos a buscar solución y vamos a colgar, pero sí lo tienen grabado, ¿cierto? El mío se puede ver, en el grupo 3 se puede ver, pero está como un enlace arribita, en la parte de arriba. Ya, pero lo puedes acá colocar, lo puedes colgar acá. Claro, sí, Ya, creo que sí. en la sesión 7 van colgando los grupos, por favor. Ya, los 5 grupos para poder tenerlos y abrirlos de una vez. Esa es una. Luego, en la sesión evaluaciones certificadoras voy a colocar 2 tareas que vamos ahora a ver los tiempos, ¿no? El producto 1, que hoy ya vamos a terminar, producto 1, es ya la matriz de la experiencia de aprendizaje. Matriz de la experiencia de aprendizaje. De la EDA. Ya, la experiencia de aprendizaje. Voy a escribirlo todo porque no vamos a entender. Ese es cada uno, ese producto 1. ¿Sí? Muy bien. Voy a colocar acá. Corresponde a la evaluación certificadora. Y listo. ¿Por grupo, profesor? No, acá esto sí es individual. Hoy día vamos a terminar todo para que ya el día viernes puedan colgar esto, ¿ya? Individual. Y el producto 2 va a ser lo que han aprendido en Genial. Ya está, producto 2. El producto 2 es la presentación de tu experiencia de aprendizaje. En cualquier documento, no solamente puede ser en Genial, porque si ustedes quieren hacerlo en PowerPoint, en Word, pueden hacerlo, o sea, en la herramienta que ustedes gusten. Pero sería bien importante que lo hagan en la que han aprendido ahora último, ¿sí? Está el video disponible para que se guíen. He visto que se han quedado ese día como hasta las 9 de la noche. Yeah. Hasta 9:30, maestro. Sí, eso son las ganas de aprender, ¿no? Los que quieren, claro, porque no es algo obligado, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, esto lo estoy ya colgando para que tengamos cuenta. Yo voy a colocar una rúbrica para evaluar una lista de cotejo para evaluar esos 2 productos. Que, ojo, estos 2 productos son para la otra semana, no se preocupen. No es para esta semana, ¿ya? Este viernes terminamos, pero vamos a dar un plazo, ¿sí? Muy bien, ahora sí. Mientras van colgando, por favor, los grupos, vamos iniciando entonces el taller del día de hoy. Estoy cerrando acá. No sé por qué no más. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Porque recuerden que ustedes ya tienen su experiencia, ya tienen el título de la experiencia de aprendizaje, tienen su situación, tienen sus preguntas retadoras, tienen además su posible producto final, y ya también tienen la secuencia de actividades, ¿cierto? Con sus posibles productos, con sus competencias, y ojo, y usted ya empezó, Gustavo, pero ¿por qué no le agrego ese cuadrito capacidades? Pueden agregarle, pero cuando formulemos los criterios de evaluación, se van a dar cuenta, es lo que van a mirar de la competencia. Porque al tú colocar capacidades, es como que fragmentar el sentido de tu competencia. Ojo, estamos en un enfoque por competencia, no estamos en un enfoque fragmentista. Olvídense de los cuadros que te ponen competencia, capacidad, desempeño, olvídense. Ver a la competencia es ver el todo, y hoy día vamos a ver eso. Porque recordemos que la calificación y evaluación son 2 caras de la misma moneda. Entonces, nuestras normas de convivencia, por favor, cuidado con los micrófonos, que maestra que hable, lamentablemente hoy día sí, he venido con ganas de hacer rocha a cualquiera. Estoy avisando. Igual como está grabando, se voy a editar esta parte. Muy bien. Ya, seguimos. Muy bien, recuerden las ideas que hemos visto la semana anterior, que me ha estado apoyando bastante la profesora Gladys, para que ustedes tengan el soporte tecnológico, porque estaba en el sílabus, ¿no? Es parte del sílabus. O sea, ustedes cuando se matriculan a un curso, tienen que leer el sílabo, porque es lo que se ofrece, no es lo que yo quiero, me gustaría. Ojo.
¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? A ver, por favor, Senia Linda, ayúdame con la lectura. Yo, profesor, Sí, Senia. ya. Dice el propósito, comprender los criterios de evaluación en el marco de las orientaciones que regulan la evaluación de las competencias de los estudiantes. Ajá, Senia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Senia, yuju, yuju. Los criterios de evaluación y también y la evaluación de las competencias de los estudiantes. Los criterios de evaluación. Entonces, mire, esos criterios de evaluación nos van a servir ¿para qué? ¿Por qué decimos que la planificación y la evaluación son caras de la misma moneda? O sea, aprenden, por favor, anoten lo que vamos a aprender el día de hoy. Y los criterios nos dijiste usted que es el corazón de nuestra experiencia de aprendizaje. Va muy bien, Senia, vamos a ver eso. Esos corazones late o no late, ya. Vamos a ver ahora entonces qué relación hay entre la planificación y la evaluación formativa. Entendiendo que toda planificación es toda experiencia de aprendizaje. No es que hoy día voy a hacer mi unidad de aprendizaje, mañana mi experiencia, no. O sea, esa experiencia de aprendizaje puede ser tu unidad o puede ser tu proyecto. Pero recordemos que no pueden faltar ninguno de los elementos que estamos aprendiendo. Planificar y evaluar. Dos caras de la misma moneda. ¿Qué entendemos por evaluación? Recordemos, a nosotros planificamos para poder desarrollar las competencias y evaluamos para saber cómo están progresando nuestras niñas y nuestros niños en determinado nivel. ¿Qué entendemos por evaluación? Vamos a ver, Rosa Oriol, ¿qué nos dice la norma técnica de evaluación? Vamos, Rosa. La evaluación, sí, ¿se escucha? Sí, sí, Rosa. Evaluación, ¿no? Un proceso permanente, sistemático. Rosa, hay cruce en tu micrófono, no se escucha bien, se escucha entrecortado. Profesor, ¿yo puedo leer? Gracias, Gina, sí. La evaluación es un proceso permanente y sistemático, a través del cual se recopila y analiza información, para conocer, dice, y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de competencias. Ajá. Miremos acá lo que tú dices. Qué importante es esto. Ya. A ver. La evaluación entonces es un proceso permanente que se recopila información, ojo, para conocer y valorar los procesos de aprendizaje y los niveles de avance. ¿Dónde miramos, Gina, estos niveles de avance? ¿En dónde? Los niveles de avance vemos en... Al desarrollar las competencias. En los estándares de aprendizaje. Bueno, ya en los estándares. Recuerden que los estándares son el referente para ver el nivel de desarrollo de las competencias. Seguimos, Gina. Ya, disculpe. Sobre esta base se toman decisiones para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Ajá. ¿Quién no ha tenido una experiencia evaluativa un poco desagradable, no? Ay, mañana me toca examen, y si no apruebo y me van a jalar la oreja. ¿Cierto? Teníamos una experiencia traumática con la evaluación. Pero hoy en día la evaluación es vista como un proceso que nos va a ayudar a mejorar. Recoge información para seguir mejorando. Pero, ¿qué nos propone el currículo nacional? Nos propone dos miradas de la evaluación. La evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. ¿Qué pasa en la evaluación para el aprendizaje? Pues su finalidad va a ser formativa. Ojo, ¿eh? Y el corazón de la evaluación formativa está para el aprendizaje, la retroalimentación. Y va a haber preguntas que nos van a orientar la evaluación formativa. Como por ejemplo, recordemos, nosotros en el marco de la experiencia de aprendizaje que estamos proponiendo, ya tienen ustedes sus actividades, ¿cierto? Y en cada actividad ustedes van a ir realizando una retroalimentación, una devolución. ¿Para qué? Para que esos subproductos puedan ir mejorando hacia el producto final. Que ese producto final va a ser ya tu evaluación, certificador o del aprendizaje. Entonces recordemos,
tenemos nuestra experiencia de aprendizaje que está orientada a un conjunto de actividades. Pero en cada actividad, como yo ya tengo los criterios que voy a ir comunicando, sé sobre qué voy a retroalimentar. ¿Sí? Por eso hay 3 preguntas que vamos a ir teniendo en cuenta en todo este proceso. La primera, ¿qué se espera que logre el estudiante? O sea, cuando tú comunicas el propósito y los criterios de evaluación. Hoy día, Gina, vamos a leer un texto para informarnos sobre los recuerdos y las emociones. Pero para eso tú tienes que ubicar información en el texto, tienes que explicar ese tipo de información y tienes que comentar sobre esa información que se está dejando. O sea, yo te estoy dando a conocer, Gina, esos aspectos que tenemos que tener en cuenta para que tú puedas desarrollar esa competencia de la lectura. Y luego, a Gina, le pregunto, muy bien, Gina, a ver, mándame un audio, Gina, sobre lo que explicándome la información que has aprendido. Y ahí me doy cuenta y paso a la otra pregunta. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido mi estudiante? Y Gina me dice de cada profesor que los recuerdos y las emociones no hay relación. Entonces, allí, por ejemplo, Gina no me ha sabido ya decir de qué trata ese texto. Y yo sobre eso voy a hacerle una retroalimentación o una devolución. A partir de ese análisis que hago de esa evidencia, es el audio de Gina. Y luego, yo me pregunto, ¿qué debo hacer para seguir aprendiendo? Y ahí le digo, Gina, mira, en tu audio muy bien, me has ubicado información y además de eso has respondido algunas preguntas. Pero, ¿de qué trata ese texto que has leído? Entonces yo a Gina le ayudo a que mejore. ¿Se dan cuenta? Entonces la evaluación para el aprendizaje es la que hacemos en todos los momentos de esas actividades de aprendizaje de la experiencia misma. Pero también va a llegar un momento en el cual yo tengo que finalizar esta experiencia y tengo que certificar. Y ahí viene la evaluación del aprendizaje, con finalidad certificadora. ¿Y para qué es esta evaluación del aprendizaje o el producto final de mi experiencia de aprendizaje? Para determinar el nivel de logro alcanzado. Si el niño se encuentra en inicio, en proceso o en logro previsto. Además, determinar este nivel de logro de la competencia. A partir de las evidencias e instrumentos. Ojo, aquí recién entran a tallar los instrumentos de evaluación. No es que yo en cada actividad voy a estar instrumento. No, no tiene sentido. Los instrumentos me ayudan a poder recoger información, ¿sí? De aquello que yo voy a ir calificando. Entonces, por eso es de que mientras tú te has dedicado toda esta primera experiencia, 3 semanas, a dar devoluciones a aquellos subproductos que ya tienen que haber mejorado, ¿cómo va a ser ese producto final entonces? Si los subproductos ya están mejorados, ¿cómo va a ser? Wow, ¿no? O sea, ya van a estar supuestamente mejorados, ya poder determinar ese nivel de logro. Pero ¿qué pasa en la realidad? No, pues el producto final me llega si nunca hubiese seguido ninguna retroalimentación. ¿Por qué? Porque los maestros nos hemos dedicado a hacer devoluciones o retroalimentaciones en función de los criterios informados. Y hoy vamos a ver sobre eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos criterios, esta evaluación del aprendizaje se relaciona con el registro y comunicación del desarrollo de las competencias. O sea, ¿qué tiene que haber para que haya una evaluación del aprendizaje? Se cuenta con instrumentos como el registro auxiliar, el informe de progreso y el acto oficial. Entonces, miremos la diferencia entre evaluación para el aprendizaje, es lo que hacemos en todas las actividades de la experiencia de aprendizaje, y una evaluación del aprendizaje. Su finalidad es ser certificadora. Como en este curso, en estas 8 sesiones. Al principio, ¿cómo empezaron? Profesor Gustavo, queremos formatos, queremos esquemas. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿O estoy mintiendo, Gina? Cierto, profesor. ¿Cierto? Queremos esquemas, queremos formatos. Porque no entendemos la lógica de la evaluación para el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? En donde yo cada actividad he ido dando las devoluciones, he ido retroalimentando, para que al final presenten un buen producto, que es su matriz de la experiencia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo ahora todo cobra sentido? Queríamos al empezar, formatos, esquemas, que yo les haga el ejemplo y que ustedes luego hagan. ¿Cierto o no? Pero esas prácticas no ayudan, no son sostenibles en el tiempo. Y por eso los resultados de nuestro país y cómo estamos.
Muy bien. Pero ojo, esto es para reflexionar, ¿ah? Seguimos. Edith Flores, ayúdenme por favor con la lectura. ¿Qué supone evaluar? Miren, atentos acá. ¿Qué supone evaluar? Recoger evidencias, retroalimentar, evaluación formativa, calificar, evaluación certificadora, sumativa, entregar informes. Está al servicio del bienestar de los estudiantes y el desarrollo de sus competencias. Perfecto. Entonces, miren, evaluar, hay un audio por ahí que está interrumpiendo, por favor. Entonces, evaluar supone recoger evidencias. Ahora se dan cuenta por qué yo no podía otorgar, a un niño que nunca se ha conectado no podía otorgar, yo no podía calificarlo, con una C, con una B, porque no tengo la evidencia para poder analizarle y poder decir cuánto ha progresado y cuánto le falta. ¿Qué supone evaluar? También retroalimentar. Evaluar también supone calificar y entregar informes. Miren, entonces cuando yo realizo todas esas acciones, estoy evaluando. Porque la evaluación debe estar al servicio del bienestar de los estudiantes y el desarrollo de las competencias, lo dice la norma técnica de evaluación. Sí, imaginemos entonces, por ejemplo, cuando llegamos a fin de año el año pasado y yo escuchaba maestros que decían, ay, todos van a pasar de grado, o sea, el que nunca presentó evidencias igual va a pasar de grado. Yo decía, Dios, ¿qué está pasando con la educación? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo vamos a decir nosotros como maestros eso si el niño y la niña no tienen la culpa de estar con padres que no lo apoyan o que no son parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje? Padres que tienen que trabajar y que en las noches tienen que recién conectarse, o algunos ni se conectan porque no les interesa. Pero igual, los niños están sujetos a eso. Por lo tanto, yo no puedo etiquetar ni puedo juzgar, y nunca entendieron esto de la promoción guiada o continua de los aprendizajes. Porque la educación, la evaluación está al servicio del estudiante. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué evaluar? Entonces acá hemos mirado qué supone evaluar, y acá ¿qué evaluamos? Evaluamos procesos. El ser o volver competente. O sea, la misma actuación, del mismo proceso de cómo van los estudiantes en las actividades, van desarrollando la competencia. El desarrollo de las competencias. También evaluamos actuaciones parciales o complejas. ¿Por qué parciales? Porque recuerden que en algunas actividades movilizamos solamente una o dos capacidades, ¿recuerdan? Porque no se pueden combinar todas por el tiempo y la situación. Pero eso no quiere decir que no voy a evaluar. A partir de eso voy a dar una retroalimentación o devolución. Pero también nosotros evaluamos esta actuación compleja, como las competencias. O sea, en el producto final donde vemos que se moviliza más de una competencia. Por lo que el tipo de evaluación, o sea, si es por ejemplo una evaluación sumativa o certificadora, dependerá del momento y los fines. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo en este momento quiero, por ejemplo, emitir un calificativo, entonces tengo que planificar una situación que me evidencie el actuar competente del estudiante, ¿cierto? ¿Y qué debo tener en cuenta para evaluar formativamente? Recordemos que la planificación y la evaluación son dos caras de la misma moneda. Entonces, por ejemplo, cuando me pregunto, ¿qué se espera que logre el estudiante? Acá ¿qué estoy haciendo? Vamos anotando esas ideas, ¿ah? Estoy acá comunicando el propósito y los criterios de evaluación. A ver, Senia, hoy día vamos a aprender a resolver problemas con fracciones. Y para eso tú tienes que comprender el problema, identificando tus datos, tienes que hacer uso de diversos materiales que tú quieras para que representen los datos, tienes que además llevar a cabo un plan de pasos para poder resolver tu problema, y finalmente tienes que explicarme con tus propias palabras por qué elegiste esos pasos. O sea, tengo que decirle qué es lo que va a hacer, para que cuando ella me haga esa actividad y me dé evidencia, y yo recoja la evidencia, poder responder esta pregunta. ¿Qué sabe hacer lo que ha aprendido? O sea, analizar la evidencia. Pero analizar a partir de qué? De los criterios que le he informado a Senia. A ver, Senia, acá tu problema, cuenta con estos datos, has representado usando esto, pero mira, Senia, acá, la explicación, no me has explicado por qué los problemas, por qué este dato se relaciona con el otro. Y me hago esta pregunta, ¿qué debo hacer para seguir aprendiendo? Y acá le voy a ayudar a Senia a que mejore. ¿Cómo? Mira, Senia, regresa a tu problema. ¿Te acuerdas de los datos que hablaban?
Ahora, si tú dices que 10 más 5 es 15, entonces ¿cuánto será 5 más 10? ¿Se dan cuenta? O sea, le ayudo a que ella prácticamente mejore a partir de los criterios informados. Y para eso vamos a ver este pequeño video en donde ustedes van a notar 3 cosas. La situación que se presenta, la competencia que se está desarrollando, y si se han compartido los criterios de evaluación y cuáles han sido. Anoten, ¿ah? Competencia, ¿sí? La situación que se está dando, y si se ha compartido o no los criterios de evaluación. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a la hora. Anoten, por favor, estas preguntas. Voy a buscar acá el video. Ay, no. Ah, no, tengo que llevarlos al link, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Una consulta, Gustavo. Sí. Buenas noches. ¿Qué son los criterios informados? ¿Mm? ¿Qué son los Muy bien. criterios informados? Los criterios son criterios de evaluación. Es cuando tú, por ejemplo, les comunicas. Cuando comunicas algo, estás informando sobre esos criterios. Vamos a ver este video para que te saques de más dudas. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿sí? ¿Sí, Roxana? Sí, Gustavo. Los criterios de evaluación que se le da a conocer al estudiante antes de la actividad, ¿esos vienen a ser los criterios informados? ¿Es así? Vamos a ver este video y luego conversamos, ¿sí? Ok, Gustavo, ya, gracias. Perfecto, a ti más bien. Voy a compartir acá la pantalla. Justamente vamos a trabajar matemática. Utilizamos fracciones en contextos de reparto y medida. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el día de hoy, ¿cuál va a ser nuestro propósito, chicos, para poder comprender esto? Vamos a resolver problemas sobre fracciones en las que tengamos que repartir en partes iguales. En partes iguales. Resolvemos problemas sobre fracciones en las que tengamos que repartir y medir y poder recordarlas, ¿no? A ver. Cuéntame, por favor, Melanie. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a resolver problemas sobre fracciones y medidas. En las que tengamos que repartir y medir, ¿no? Para poder recordarlas, ¿cierto, chicos? Muy bien. Y nosotros, chicos, por ejemplo, cuando resolvemos un problema, ¿qué tenemos que hacer? Primero, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos primero? Profesor, creo que vemos el título y sacamos una pregunta y analizarla. Muy bien, primero tenemos que entonces leemos el problema, pero cuando leemos, ¿qué tenemos que ir haciendo? ¿Qué tenemos que ir identificando? Profesor, ¿puedo participar? Claro que sí, Melanie, cuéntanos. Identificar el propósito. El propósito, y en un problema, ¿qué encontramos? ¿Qué nos da un problema para poder resolverlo? Datos. Muy bien, Estrella. Primero vamos a identificar los datos del problema. Luego que hemos identificado los datos, ¿qué hacemos? Relacionamos los datos, ¿cierto?, del problema. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Luego que hemos, chicos, relacionado los datos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hago con estos datos? ¿Los dejo allí? Profesor, leemos y vemos qué operaciones se va a utilizar. Y eso cuando tú buscas una operación o cuando no, antes eso que tenemos que hacer, tenemos que representar esos datos, ¿cierto? Pero ¿qué cuando vamos a representar? ¿Qué tenemos que usar, chicos? Usando fracciones. Ojo, yo voy a representar esos datos usando fracciones, para luego
que ya identifiqué los datos, los relacioné, que presenté, ¿y ahora qué hago? Como dijo Kelly, ¿qué hago, Kelly? ¿Qué busco? ¿Qué diseño? ¿Qué planteo? ¿Se acuerdan los pasos que hacemos para hacer matemática? ¿Qué planteamos ahora? La estrategia. Muy bien, Melanie. Diseñamos una estrategia. ¿Qué es la estrategia? Lo que siempre les digo. Una estrategia. O sea, los pasos o las acciones para resolver su problema. Muy bien, chicos, qué inteligentes que son. Y luego, ¿qué hacemos? Una vez que hemos diseñado la estrategia, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la estrategia y ya está? ¿Una posible solución? Muy bien, explicamos. Vamos a explicar, Isabela, esa solución, tu propuesta de solución. ¿Te das cuenta? Entonces, chicos, a ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Puedes leer, por favor, todo, Juan José? Sí, profesor. Vamos, cuéntanos. Resolvemos problemas sobre fracciones en las que tengamos que repartir y medir para poder recordarlos. Muy bien. Para poder repartir y medir cantidades para poder recordarlas. A ver, ¿qué tengo que tener en cuenta, Isabela? Identificar el problema. Los datos en el problema. Muy bien. ¿Qué más? Vamos, cuéntanos. Relacionamos los datos del problema. ¿Y qué quiere decir relacionar los datos en el problema? ¿Qué quiere decir? De todo el texto, hacer como un resumen, como de ideas importantes. Muy bien, Isabela. O si no, también, por ejemplo, si me dice que Kelly tiene 10 naranjas y Juan José tiene 15 naranjas, ¿no? O sea, ¿cuántas naranjas hay? O sea, las relaciono. Las naranjas de Kelly las junto con las naranjas de Juan José, ¿te das cuenta? Voy relacionando. Va a representar esas naranjas usando fracciones, como le he dicho, la mitad. Y él ha pensado también, Juanjo, ¿en qué? En un diseño y una estrategia, las acciones para resolver su problema. Lo que me has contado, Juan José, es tu estrategia que vas a utilizar tú, los pasos que vas a seguir para poder resolver el problema de las naranjas, Juanjo. Y por último, Juan José, ¿qué tenemos que hacer? Explicar la propuesta de solución. ¿Qué quiere decir eso? Fernando, atento, hijito. Muy bien. Responder la pregunta que nos hicieron en el problema. Muy bien, Kelly, responder la pregunta, pero además de responder la pregunta, Susana, también es ya explicar por qué hemos utilizado los pasos que Juan José nos ha hecho, por ejemplo. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser esa evidencia que ustedes van a enviar? Me van a enviar un audio, te invito a enviar un audio. Un audio. Profesor. ¿Dime? ¿Eso no siempre está abajo? Ah, Juan José, ¿y por qué crees que lo estamos colocando acá arriba? ¿Por qué? A ver. Porque eso es un problema. ¿Por qué lo estoy colocando arriba, chicos? Porque a veces nos olvidamos de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que enviar. ¿Cierto, Juanjo? Sí. Así que hoy día, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo, Susana? Que me envíen solamente un audio con la estrategia seguida en la solución de tu problema. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, hemos mencionado un ejemplo para poder más que todo conversar y dialogar, ¿sí? Sobre esta situación que hemos presentado, ¿no? Entonces, a ver, a partir de ello, queridos colegas, vamos a ir conversando, quiero ver. ¿Qué competencia hemos movilizado en esta situación? A ver. Resuelve problemas de cantidad. Muy bien, Gina, resuelve problemas de cantidad. ¿En qué situación, Problemática.
a una situación relacionada a poder repartir, ¿no? Ciertas cantidades, ¿no? Fracciones. Es muy bien, situación relacionada. Descarto y medición, ¿no? Muy bien, situación relacionada a los recuerdos para ver quién reparte más, ¿no? Perfecto. Y díganme, ¿y se ha compartido acá los criterios de evaluación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí se ha compartido. ¿Se han informado estos criterios de evaluación? Sí, sí, maestro. ¿Por qué sería así? Porque a un inicio, a los niños usted decía que ¿qué debemos hacer para resolver un problema? Es decir, los pasos a seguir para resolver los problemas en matemática, en las fracciones, ¿no? Perfecto. A un inicio los niños decían, vamos a resolver problemas o situaciones, ¿no? Para que ya vayan identificando, luego relacionando los datos y representando también los datos. Perfecto. Entonces recuerden que ustedes, por ejemplo, en la matriz de experiencia de aprendizaje que están elaborando, ya tienen las actividades, ¿cierto, Senia? Ya entregaron 3 grupos, perfecto. Por ejemplo, acá. Perfecto. Y miren, acá ya tenemos ya una de las actividades de la experiencia misma, miren. Y a partir de esto, en cada actividad, ustedes tienen que compartir este propósito y los criterios de evaluación. ¿Se dan cuenta? Tienen que ser compartidos. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se formulan estos criterios de evaluación. Y para formular estos criterios de evaluación, ¿qué tengo que ir mirando? Los estándares. En un primer momento, el estándar de aprendizaje. Primero, comprender la competencia que yo voy a poner en juego, ¿cierto? Y cuando yo pongo la competencia en juego, me estoy refiriendo a las... ¿Qué tendría que ver? A las... Capacidades. Capacidades, esquema de actuación que los niños tienen instaurados, ¿es cierto? Entonces yo me voy a mi programa curricular y yo digo, vamos a ver en matemáticas, resuelve problemas de cantidad. De cantidad, vamos a ver. No, cantidad. Muy bien. Y a partir de ello, de esta competencia, yo voy a mirar cuáles son las capacidades que se van a combinar. Miren, ¿no? O sea, el niño y la niña, cuando, por ejemplo, se enfrenta a una situación de esta competencia, tiene que traducir cantidades a expresiones numéricas. Tienen que comunicar su comprensión sobre los números y las operaciones. Tiene que usar estrategias y procedimientos de estimación y cálculo y tiene que argumentar afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Entonces, vamos a ver. Y decimos, ya, entonces el niño tiene que traducir. ¿Qué será traducir, comunicar, usar estrategias? Vamos a ver qué nos dice el estándar de aprendizaje. Vamos a ver. Recordemos lo siguiente, ustedes, el profesor Gustavo, pero sus niños están en 5º grado. ¿Por qué no los ubica en el nivel de estándar de 5º ciclo? Pues recordemos que los estándares son descripciones generales de la competencia, ¿sí? Y me ayudan a mí a poder determinar el nivel de desarrollo de ellas en mis estudiantes. Entonces, como yo conozco a mis estudiantes, ellos todavía no llegan a un nivel próximo. ¿Por qué? Porque tienen algunas necesidades de aprendizaje. Y por eso siempre los ubico en un nivel anterior, que es de 4º ciclo. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir fortaleciendo estas capacidades que todavía no las tienen, ¿no? A partir de esto, yo voy a poder pensar entonces en qué actuaciones tengo que ver en mis estudiantes. Y estas actuaciones justamente la describe el estándar de aprendizaje. ¿Ya? No es que yo esté en 1º grado y voy a ver los desempeños, no. Recordemos, 1º grado, 3er grado, los años de 3 y 4 años y secundaria, tenemos que mirar el estándar de aprendizaje porque nos dice lo que mínimamente el estudiante debe de hacer. Es nuestro referente, punto de partida, ¿sí? Muy bien. Elsa, por favor, ¿me ayudas con la lectura de la descripción del estándar del 4º ciclo? Vamos, Elsa. Ay, profesor, estoy sin lentes. Ya, al menos ya, no te preocupes, Elsa, no te preocupes. Por favor. Milagros Calero, ¿me ayudas, por favor? Ok. Competencia, resuelve problemas de cantidad. Estándar 4º ciclo. Resuelve problemas referidos a una o más acciones de agregar, quitar, igualar, repetir o repartir una cantidad. Combinar,
2 colecciones de objetos, así como partir una unidad en partes iguales, traduciéndolas a expresiones adictivas y multiplicativas, con números naturales y expresiones, con fracciones visuales, expresa su comprensión del valor posicional en número de hasta 4 cifras y lo representa mediante equivalencia. Así también la comprensión de las nociones de multiplicación, sus propiedades conmutativas y asociativas, y las nociones de división, la noción de fracción como parte, todo, y las equivalencias entre fracciones visuales. Usando lenguaje numérico y diversas representaciones, emplea estrategias, el cálculo mental escrito para operar de forma exacta y aproximada, con números naturales. Así también emplea estrategias para sumar, restar y encontrar equivalencia entre fracciones. Mide o estima la masa y el tiempo, seleccionando y usando unidades no convencionales y convencionales. Justifica su proceso de resolución y sus afirmaciones sobre operaciones inversas con números naturales. Perfecto, mira, entonces miremos. Y todo lo que tiene que hacer el estudiante es justamente al ubicarse en este nivel de estándar, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir relacionando algunas actuaciones con estas capacidades. ¿Cuándo el estudiante traduce cantidades de expresiones numéricas? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, resuelve problemas combinando 2 colecciones, cuando las traduce a unas expresiones, por ejemplo, como, ¿no? Como partir una unidad en partes iguales. ¿Cierto? Entonces el estudiante va a traducir cuando va a resolver problemas y las va justamente a combinar colecciones, ¿no? Así como partir una unidad en partes iguales. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque recordemos que estamos acá viendo el contenido temático de las fracciones, ¿cierto? Muy bien. Seguimos. Cuando el estudiante va a comunicar, por ejemplo, su comprensión sobre los números. Cuando él dice, expresa su comprensión, pero en este caso lo representa mediante, ¿no? La noción como fracción parte todo. Ajá. ¿Qué más va a hacer el estudiante? Luego también va a usar estrategias, dice por acá, usar estrategias. ¿Qué quiere decir usar estrategias? Emplear estrategias de cálculo mental escrito para operar, ¿cierto? Así como estrategias para encontrar y otros contenidos. Y finalmente, ¿qué va a hacer el estudiante? Ajá. Dice que el estudiante va a argumentar, justificar sus procesos de resolución y afirmaciones sobre estas operaciones. Entonces, miremos. Voy a colocar acá otros colores para no confundirnos, ¿ya? ¿No? Ya. Cambiar de color mejor. Más azulito. Ya. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente. Cuando emplea estrategias, ¿cierto? De cálculo mental y argumenta cuando da razones. Da razones, justifica sus procesos de resolución. Muy bien. Entonces, miremos esta combinación de estas capacidades, ¿sí? Y cómo se describen acá, en este nivel estándar. Pero, si yo no entiendo una de ellas, ¿qué hago? Ya no entiendo qué es traducir. Me voy a comprender estas actuaciones específicas. Ajá. Cuando el estudiante traduce, por ejemplo, cantidades, expresiones numéricas, miren lo que dicen acá. Traduce y me voy a los desempeños, que son actuaciones específicas de las capacidades. Cuando establece relaciones, establecer relaciones cuando él identifica los datos y sabe entonces qué relación hay entre tales datos. Además, también que los transforma en una expresión numérica. Cuando establece relaciones entre datos y acciones de partir una unidad, una colección. Lo que acá estamos hablando como fracciones, ¿no? Y los transforma en modelos, como fracciones. ¿Y qué quiere decir, por ejemplo, el estudiante comunica la comprensión de los números? Cuando expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico. Acá está.
¿Qué quiere decir cuando el estudiante, por ejemplo, usa estrategias? Cuando emplea estrategias y procedimientos de cálculo y otras más. ¿Y qué quiere decir cuando justifica o afirma, argumenta sus soluciones? Cuando realiza afirmaciones sobre la comparación de números con formación, realiza afirmaciones sobre el uso de las propiedades, así me explica por qué, ¿no? ¿Por qué debo sumar o dividir en un problema? O la relación entre las fracciones y otros. Miren, ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo no entienda una de estas actuaciones del todo, que es el estándar, voy a mirar estas descripciones específicas, pero sin dejar de lado el todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque durante varios años nos hemos dedicado en, voy a coger este desempeño, voy a precisarlo, qué bonito. Y no estábamos en el enfoque por competencias, porque al ver el desempeño estamos viendo solamente una capacidad. ¿Te das cuenta? Y recuerden que, que uno es competente cuando combino más de una capacidad. ¿Cierto? Miren, por favor, es muy importante analizar el estándar, comprender el todo. Y a partir de esto, formulamos nuestros criterios de evaluación. Joel, sí. Maestro Gustavo, buenas tardes con todos. Hola, Joel. Una pregunta. Entonces, al tratar de formular estas situaciones significativas, y en específico los retos, entonces trataríamos nosotros de buscar que esos retos involucren todas las capacidades de la competencia, o la mayor cantidad de capacidad de la competencia. ¿Puedes nuevamente decirme tu pregunta, por favor? Ya, después de haber escuchado la explicación, entonces nosotros, para lograr esa parte de la competencia, tendríamos que formular los retos teniendo en consideración todas las capacidades de la competencia, o también la mayor cantidad de capacidades de la competencia. Muy bien, Joel, gracias. Entonces, primero, recordemos que las competencias no se logran, se desarrollan, ¿no? Porque recordemos que estamos en un continuo, ¿no? Lo que sí se logran son los aprendizajes. Entonces, cuando yo formulo el reto, me hablas del reto, Joel, de la misma experiencia, ¿no? De las preguntas retadoras, ¿cierto? ¿Ese reto me hablas? Sí. Ya. Sí. Cuando yo, muy bien, formulo ese reto, tengo que estar pensando en esas actividades. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá, Joel, cuando han propuesto sus actividades, mira muy bien, estas actividades se relacionan con una de las competencias, ¿cierto? Y cuando nosotros formulemos ahora los criterios de evaluación, nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, de qué capacidades estoy mirando en esta competencia. ¿Sí, Joel? Pero sí, tengo que tratar, como dices tú, de poder combinar más de una capacidad, porque de lo contrario me estaría alejando del enfoque por competencias. Claro, lo decía porque, por ejemplo, ¿no? Cuando planteaste los retos en esa actividad sobre las fracciones, como que las mismas actividades del reto pedían, ¿no?, que identifiquen los datos, que relacionen, que representen, que diseñen la estrategia y al final que puedan argumentar y explicar cómo resolvieron el problema, ¿no? Como que ahí trata de articular a todas las actividades, las capacidades, perdón, de la competencia, y como que no hay necesidad de forzarlo, ¿no? Entonces la idea está bien, ¿no? Tratar de engarzar la mayor cantidad de capacidades para desarrollar la competencia. Bueno, muy buen análisis, Joel. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hay competencias que sí, por ejemplo, que va a suceder con eso. Por ejemplo, en lectura también va a ser lo mismo. En matemática también, pero en Indaga, ahí sí va a ser, por ejemplo, ya distinto. ¿Por qué? Porque Indaga tiene capacidades más complejas que requieren de más tiempo. Y no lo voy a poder hacer en una actividad. Igual que, por ejemplo, en la competencia Convive y Participa Democráticamente. También necesita, por ser tan complejas algunas de ellas, de más actividades, y no voy a poder combinarlas todas en una actividad. Sí, Joel, es según la competencia también que voy a poner en juego. Ok, gracias. Ahora, ¿me entienden? Cuando en Aprendo en Casa colocábamos 2 competencias en una actividad, ¿se dan cuenta que es algo ilógico? ¿No? Muy bien. Seguimos, entonces. Pero ahora está... Sí, Juana, dime, Juana. No, su comentario, o sea, el año pasado con Aprendo en Casa, entonces, pero ahorita como con todo el proceso, entonces, para esta temporada ya sabemos, ¿no? Muy bien, Juana. Virtual, o sea, eso no es real. Muy bien, Juana, no es real.
exactamente, no es real porque, exacto, en una situación los niños pueden movilizar otras competencias, pero recordemos que miren todas las, o sea, lo que debo de conocer y qué actuaciones debo de ver yo para que eso ocurra. ¿Se dan cuenta? Y a veces en 45 minutos nos vamos a ver todo eso. Bien. Y ahora, luego de que ya estamos hablando, por ejemplo, de una actividad, ese es un ejemplo del video de una actividad de la experiencia de aprendizaje. Entonces, recordemos que todo esto sale ¿de dónde? De esta matriz que ustedes ya la han elaborado. ¿Se dan cuenta? O sea, de esta matriz ya sale cada actividad. Por eso los criterios tienen que estar bien formulados. Seguimos. Entonces, acá le mando a los niños, por ejemplo, después de ver la televisión y de ver el video, les mando siempre esta ficha, diciéndoles que aprenderé, hoy resolveré problemas sobre fracciones en las que tengo que repartir cantidades. ¿Y qué debo tener en cuenta para aprender? Ajá, aquí que voy a formular. Con esta pregunta, ¿qué voy a formular? Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, que tienen que ser compartidos e informados. No es que hay criterios informados, no. Los criterios de evaluación tengo que informarlos, tengo que comunicarlos, tengo que decirlos, tengo que declararlos, como dice Rebeca Nijovic. ¿Sí? Perfecto, Américo. ¿Cómo es esto? Ya, vamos a ver. Voy a poner criterios de evaluación. Entonces, ¿qué criterios de evaluación voy a formular yo en esta situación? Vamos a ver. Ajá. Primero, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Recuerden. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Primero, a ver, traducir cantidades es muy bien. ¿Y cuándo el estudiante traduce? ¿Cuándo? A ver, cualquiera de ustedes, o escriban también. Lean, por favor. Igual la matriz ahora se las voy a compartir. Traduce Bien. cuando la expresión viene en forma literal y lo va a traducir en una expresión matemática, ¿no? ¿Y eso cuándo ocurre, Carlos? Primero, para poder traducir, ¿qué tiene que hacer la niña o el niño? Tiene que comprender. ¿Y comprender qué implica? Leer, Para ¿no? comprender el problema, ¿qué implica? ¿Qué tengo que hacer primero para comprender el problema? Parafrasear. Antes de parafrasear. Decir con sus... Leer. Ya, pero el leer ya me están hablando de todo el proceso. ¿Qué implica ver cuando yo, por ejemplo... ¿Cómo? Identificar los datos. Identificar, muy bien. O sea, primero yo, o sea, ¿cuándo comprendo el problema? Cuando yo identifico los datos. Identifica los datos del problema. Luego de identificar los datos, ¿qué hago? Relaciono estos datos. O sea, ¿qué voy a poder yo, qué acción voy a poder yo encontrar en estos datos, ¿no? Datos del problema. Luego que ya he relacionado los datos, ¿qué vas a hacer? Lo van a representar. Muy bien, representa los datos del problema. ¿Con qué? Con diversos materiales que tengas en casa, ¿no? Porque él tiene que decidir. Luego... a diseñar estrategias. Muy bien. O va a seleccionar en todo caso, ¿no? Algo que sea más comprensible para los niños y las niñas, porque recuerde que estos criterios tienen que estar con un lenguaje... Claro. Entonces debería ser buscar, ¿no? Busca una estrategia, muy ¿no? bien. No, busca pasos con los cuales puedas repetir. O los pasos para resolver, ¿no? El problema. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Acá estamos haciendo que ellos les quede bien claro. Y luego, ¿qué va a hacer? Va a explicar cómo resolvió los pasos de cómo llegó a la respuesta, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, miremos cómo en estos criterios que le he compartido a mi estudiante, vamos a vincularlos con cada una de las capacidades. Ya, por ejemplo,
¿Cuándo el estudiante traduce cantidades de expresiones numéricas? ¿Cuándo? Cuando identifica los datos. Cuando identifica. ¿Solamente cuando identifica? Y relaciona los datos. Y relaciona los datos. ¿Se dan cuenta? No es que acá, profesor, es un criterio por cada capacidad. No necesariamente, según lo que tú vas a ir mirando. Luego, ¿qué más? ¿Cuándo el estudiante comunica su comprensión? Cuando elabora estrategias. Cuando representa. Cuando representa, ojo, cuando representa con su cuerpo inicial. Antes de representa, ¿no tendría que ir el que comprende lo que el problema le pide? Pero recuerda, ¿qué es comprender el problema? ¿Qué es cuando yo comprendo algo? Cuando identifica los Cuando datos. identifico y cuando relaciono. Ok. Recuerda, igual que ahora vamos a ver la lectura, igual no me pueden decir, comprende, no. La comprensión es cuando ha pasado por esos procesos de identificar, inferir, reflexionar. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Gustavo, sí. ¿y ahí no hay otras actividades más? Claro, me supongo que esos ya son parte del desarrollo de la sesión, ¿no? Como, por ejemplo, que parafrasee o que puede identificar qué es lo que le pide en sí el problema, es decir, la pregunta, qué es lo que le pide hallar, ¿no? En este caso. Que también serían actividades que ayuden a comprender el problema. Muy bien, Joel, pero acá recuerda, estamos diferenciando una cosa interesante entre los criterios de evaluación, que es lo que vas a observar, y que a partir de eso tú vas a plantear actividades para observar esta actuación. Entonces, por ejemplo, si yo digo identifica datos, ya, ¿qué actividad tendrías que hacer tú para que el niño identifique datos? Hacerle preguntas, ¿de qué sale en el problema? ¿Cuánto se va a comer, qué va a comer Joel y qué va a comer Carlos? ¿Te das cuenta? O sea, recordemos, los criterios de evaluación, y a partir de esto yo voy a proponer actividades que me evidencien su actuación. ¿Ya? Los criterios de evaluación no son actividades. Ojo. ¿Sí? Correcto. Usa estrategias y procedimientos. ¿Cuándo voy a usar estrategias y procedimientos? Cuando busco una estrategia de los pasos. Y finalmente, argumenta. Cuando argumenta, cuando explica cómo resolvió los pasos o la resolución de su problema. Entonces, miren, colegas, cómo es que acá, en esta actuación, yo estoy mirando estos criterios de evaluación. Entonces, ¿qué son los criterios de evaluación? ¿Me puedes leer, por favor? ¿Yo? Sí. Ya. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación sirven para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias. Son el referente específico para el juicio de valor. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar, evidenciar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Perfecto, Joel, hasta acá mira. Entonces miremos, luego me ayudas con el segundo párrafo. Dice que nos van a servir para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias. ¿En dónde encontramos ese nivel de desarrollo de las competencias? Los estándares de aprendizaje. Estándares de aprendizaje. ¿No? Y estos criterios van a describir, miren, las características o cualidades de aquello que quiero valorar. O sea, estas características o cualidades. Además, también nos ayudan a evidenciar en los estudiantes en sus situaciones ante una situación, o sea, se dan en una situación determinada. Acá se han dado una situación de fracciones, ¿cierto? Seguimos, Joel. Los elabora el docente, pero pueden construirse junto con los estudiantes para fomentar en ellos una gradual autonomía en la gestión de sus aprendizajes. En cualquier caso, es indispensable que la formulación de los criterios sea clara y que estos sean comprendidos a cabalidad por los estudiantes. Ajá. Entonces, miren, primero lo podemos elaborar muy bien el docente, puede proponer, ¿cierto? Pero ya cuando ya se trabaja mayormente, por ejemplo, yo trabajo con mis niños siempre de esa manera, y por eso yo lo hago junto con ellos. Y se dan cuenta que ellos ya se dan cuenta del esquema de actuación que tienen que seguir. O sea, ellos cuando les mando un problema, ellos saben, primero voy a identificar mis datos, voy a ver, relacionar, voy a utilizar tal cosa, porque ellos ya tienen, o sea, ya han adquirido ese esquema de actuación. ¿Se dan cuenta? Y además de eso, ojo, y acá, miren lo que dice la norma técnica de evaluación, que tiene que ser comprendido a cabalidad por los estudiantes.
Entonces, cuando ustedes han leído los criterios de evaluación a veces de Aprendo en Casa, algunos han sido muy técnicos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es parafrasear, nosotros ver sinónimos, qué sé yo, pero ese criterio tiene que estar claro para el estudiante. ¿Y cómo lo formulamos? Lo que ya tenemos nosotros. Tenemos los propósitos de aprendizaje. Ya ustedes tienen sus retos en su cuadro, tienen sus actividades, tienen sus productos, tienen sus competencias. ¿Y qué nos falta ahora? Formular los criterios de evaluación. ¿Y cómo yo lo formulo? De forma holística, mirando el estándar de aprendizaje, como lo hemos hecho ahorita, pero también de forma analítica, mirando cada una de las capacidades o los desempeños para ver esta descripción específica. Recuerden, yo puedo formularlos de manera holística, mirando todo el estándar, que es lo que siempre les recomiendo para no perder ese todo, y luego, de forma analítica, mirando cada una de las capacidades. ¿Bien? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta para entrar a la parte práctica? Gustavo, ¿y dónde quedan los desempeños? Esa partecita, a ver un poquito si nos explicas. Muy bien, Carlos. Como les dije, los desempeños son descripciones específicas de las capacidades. Entonces, por ejemplo, cuando acá hice el ejercicio yo, y cuando yo no entiendo, por ejemplo, que mi estándar me dice qué es traducir, ¿qué hago yo? A ver, me voy a mis desempeños. Porque el desempeño describe la actuación específica de la capacidad. Entonces me dice que establecer relaciones, establecer, entonces yo establezco algo cuando yo identifico algo. ¿Te das cuenta? Entonces cuando yo no entiendo una parte de mi todo, que es el estándar, me voy a estas descripciones específicas. Maestro Gustavo. ¿Sí? Sí, Rosa. Sí, referente al desempeño, también, por ejemplo, bueno, antes de asistir a sus talleres y todo, yo descubrí que cuando trabajaba con mis niños, vamos a poner el ejemplo de escribe textos en su lengua materna. Pero yo me di cuenta que sí lograban algunas capacidades, pero siempre había algo que el niño o que la gran mayoría no lo comprendía. Entonces yo me iba aquí al desempeño porque lo veía específico, ¿no? Y lo tomaba esa parte específica. Porque mira, le digo, has escrito bien, pero tú no has revisado tu texto. Entonces yo veía que la mayoría de los niños hacían por hacer así, me presentaban, ¿no? Entonces voy a escoger esta parte de revisar su texto para que las finales se den cuenta que si yo les pedía de que tenían que utilizar, por ejemplo, las mayúsculas, el punto, o algunos conectores, ¿no? Pero yo me daba cuenta que ellos no revisaban. Entonces voy a solucionar el problema, dije, voy a utilizar, o sea, voy a poner énfasis en este desempeño, pero sí lo movilizaba todo al momento lo combinaba todo al momento de que ellos tienen que producir, pero yo ponía énfasis en que tenían que revisar su texto, ¿no? Su producción. Entonces, no sé, pues, si eso sí creo que está relacionado con ello, ¿no? Claro, Rosa, ¿por qué? Porque tú ya comprendías el todo. O sea, tú ya comprendías todo lo que tenías que ver. Pero imagínate si tú solamente te dedicabas a un desempeño o 2 por día. O sea, ¿hubieses comprendido el todo? No. Es que también yo de un inicio lo comprendí de que tiene que ser la combinación de todas las capacidades. Ahora, vamos a claro, ¿no? De todas las capacidades. Vamos a suponer también que por ahí me faltaba una, igual tenía que movilizarlas todas, pero poner más énfasis o más, como dice, el ojo ahí donde la mayoría de los niños estaban fallando, ya sea 1 o 2, porque siempre algunos se van quedando, ¿no? Perfecto, Rosa. Entonces, Carlos, ahora vamos a ver otro ejemplo, Carlos, para que te des cuenta, ¿ya? Carlos. Sí, Gustavo, te escucho. Vamos por acá. Sí, acá, por ejemplo, cuando les hayas estos comentarios, tienen que colocarlos acá levantadas, así visto, tienen que colocarlos, de que ya se levantaron ya. Listo. ¿Ya? Yo les mandé un video por cada grupo y deseo de que les haya ayudado. Sí, les ayudó. Ya. Muy bien, porque fíjense, ya, muy bien. Perfecto, presentación. Ya, ahora, en la secuencia número 1, vamos a ver todas esas actividades del grupo 3. Sí, me está escribiendo por acá. ¿No? Vamos a ver. Sí, gracias, Juan. En la secuencia número, en la primera, todos tenemos la primera actividad, presentación de la experiencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, acá vamos a
La competencia que se va a movilizar acá para todos va a ser se comunica oralmente, ¿ya? Oralmente. En su lengua. Ustedes le van a presentar acá a las niñas y los niños, mediante la metodología de proyectos, como ustedes quieran, la situación. Y luego de presentar la situación en tarjetitas para que ellos propongan otras actividades a partir de la pregunta retadora. Entonces acá van a movilizar esta competencia. ¿Qué van a hacer acá como producto? Pues acá los niños van a explicar, ¿no? Explicar el problema planteado. Explicar el problema planteado, así como sus posibles alternativas de solución. Va a ser para todos, ¿ya? Alternativas de solución. Si yo quiero movilizar esta competencia, y voy a proponer los criterios que voy a mirar yo en esta actividad. ¿Qué criterios voy a mirar yo en esta actividad? Ajá. Me voy entonces a mi competencia, a mi matriz, a mi programa curricular. Y miro acá, la competencia se comunica oralmente. Se comunica oralmente. ¿Qué capacidades primero tengo que combinar yo en esta competencia? Guarden primero mis capacidades. El estudiante dice que acá va a obtener información del texto oral. Va a inferir e interpretar esta información. Va a adecuar y organizar y desarrollar las ideas en forma coherente y cohesionada. Va a utilizar recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Va a interactuar estratégicamente con distintos interlocutores y va a reflexionar y evaluar la forma, el contenido y contexto del texto oral. Muy bien. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué grado es este ejemplo? ¿Este ejemplo qué grado era? Tercero. Tercero. Entonces vamos con tercer grado, puedo ubicarlo en el cuarto ciclo o un nivel anterior, ¿ya? Dice que el estudiante se va a comunicar oralmente mediante diversos tipos de textos, identificando información explícita del texto cuando escucha algo. Va a inferir e interpretar hechos, tema a propósito, va a organizar y desarrollar las ideas en torno al tema. Y las va a relacionar mediante el uso de algunos conectores. Se apoya de recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que dice. Luego también se va a expresar adecuándose a las situaciones comunicativas formales. En un intercambio comienza a adaptar lo que dice a las necesidades y puntos de vista de quien lo escucha, a través de comentarios y preguntas relevantes. Pero si yo tengo duda, por ejemplo, a ver, en la parte de recuperar información, entonces yo voy acá. ¿Qué quiere decir obtener información del texto oral? Cuando recupera el estudiante lo que escucha seleccionando datos específicos y que presentan vocabulario variado. O sea, que yo puedo colocar, ¿no? Entonces el estudiante va a identificar el problema de la situación, ¿no? Perfecto. Muy bien, estoy movilizando una de las capacidades y la voy a colocar de otro colorcito. Luego, ¿qué más va a hacer el estudiante? Vamos a ver qué más va a hacer. Luego también puede decir o explicar con sus propias palabras de qué trata el problema, ¿no? Explica con sus propias palabras o dice con sus propias palabras de qué trata el problema. Perfecto, vamos a ver. El problema de la experiencia, ¿no? ¿Qué capacidad estoy movilizando acá con este criterio? ¿Qué capacidad? Esta competencia. ¿Tienen su currículum? ¿Tienen su currículum? Comunica. ¿Tiene información? ¿Es la primera, me parece? Sí, obtiene información es la primera. La segunda, cuando él explica o dice de qué trata el problema de la experiencia, ¿qué está haciendo? Reflexiona. ¿Está reflexionando? Cuando explica, cuando dice lo que ha entendido. Comunica. Infiere. No, en todo momento comunica. Muy bien. Infiere e interpreta la información del texto escuchado. O sea, a partir de la situación que le hemos planteado la situación, él está diciendo con sus propias palabras de qué trata el problema. Ya, con sus propias palabras, sí. Exactamente. Dice. Ahora, luego de decir, ¿qué más va a hacer? Luego puede organizar sus ideas en torno al tema, ¿no? Para poder explicar. Entonces, muy bien. Organiza sus ideas. De forma coherente. Ideas, muy bien, en torno al tema
cuando hablamos de en torno al tema, estamos hablando de que hay en torno a la situación de la experiencia, ¿no? Ajá. Muy bien, ajá. Acá está adecuando el estudiante. Pero ¿cómo lo va a adecuar? ¿Así nada más o va a utilizar qué cosa? Cuando ordena sus ideas, cuando dialoga con los demás. Conectores. Puede apoyarse de conectores, muy bien. O sea, acá podemos colocarlo. Vamos a ver. ¿Dónde usa conectores? Acá dice... relaciona mediante... Ah, ya, perfecto. Pero acá, opa, utiliza recursos no verbales y paraverbales. A ver, ¿qué podemos mirar cuando el estudiante usa recursos paraverbales y no verbales? Profesor, no entiendo eso. Vamos a los desempeños. Vamos a ver. Gestos. Muy bien, Gina. Muy bien, utiliza gestos, movimientos. Entonces acá coloco. Emplea gestos o movimientos al participar en el diálogo, ¿no? Porque van a dialogar sobre la situación de inicio, ¿cierto? ¿Cierto? Claro. Muy bien. Luego, vamos a ver, acá estamos con otra capacidad, ¿no? Perfecto. Ya. Con movimientos. No, emplea, yo porque puedo intercambios orales. Emplea. Y también va a... ¿Opinar? ¿Cómo? Va a opinar, ya, muy bien. Y por último va a opinar, o si no, también comenta la importancia, ¿no? De la situación o problema, ¿no? Del problema a ser resuelto, ¿no? Porque estamos presentando la experiencia a nuestros niños. Muy bien. Y miren, ya tenemos otra capacidad más, ¿cierto? Que hemos movilizado. Miren, entonces todo lo que tengo que ver en una actividad. ¿Se dan cuenta? Y tiene que estar de forma clara como el agua. Porque esto le voy a comunicar a mis niñas y mis niños desde el primer momento. Para que sepan todo lo que yo voy a valorar. Y a partir de esto voy a retroalimentar. ¿Sí? Seguimos con otro ejemplo más. Vamos con lectura. A ver, ¿qué pasa con la compra? ¿Qué han puesto acá ustedes acá en ley? El texto interpreta la información más relevante sobre el tema, comenta las ideas más importantes. Ya, pero recuerden que tiene que estar esto en puntos para que el niño lo entienda, porque le van a decir al niño. Ustedes le dicen todo esto, el niño lo va a entender. Además acá, lee supuestamente ya como el producto final de todo. Entonces vamos a ver. Primero el niño, ¿qué tiene que hacer para leer? Vamos a ver. Vamos a ir a la competencia de leer. Competencia de leer, ya. ¿Qué tiene que hacer el niño para poder leer? Miren, ¿qué capacidades va a combinar? Primero va a obtener información. Edith dice algo interesante. Hay una cantidad ideal de criterios, no Edith, sino lo que tú vas a tratar de mirar. Y eso es importante, más que todo, ver las capacidades que estás combinando. Pueden ver, por ejemplo, acá falta otras capacidades como interactúa, hemos puesto interactúa, ¿no? Entonces puedes ir dejando algunas de ellas, no hay ningún problema. Pero lo importante es que combines más de una. ¿Edith? Muy bien. Seguimos. Muy bien, en la lectura, ¿qué va a ocurrir en la lectura? ¿Qué capacidades va a combinar la lectura? Miren. Primero, ¿qué hace el niño primero? Obtiene información. Muy bien. Luego, ¿qué va a hacer el estudiante? Va a inferir. E interpretar. Luego, reflexionar y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Y vamos a ver si es para tercer grado. ¿Cuál es el estándar de aprendizaje? ¿Puedes leer todo, Rosuriel, por favor? Voy a agrandarlo. A ver, vamos. Lee diversos tipos de texto que presentan estructura simple, con algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco evidente, distinguiéndola de otras próximas y semejantes.
Realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información relevante para construir su sentido global. Finalmente, reflexiona sobre sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los textuales comunes a partir de su conocimiento y experiencia. Gracias. Están las tres capacidades. Exacto. Por eso el estándar describe a todas ellas, a la combinación de todas ellas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿el niño qué tiene que hacer primero para poder leer? ¿Qué tiene que hacer? Obtener información. Obtener. ¿Y cómo obtener información? ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando la va a identificar. Cuando la identifica. Pero antes de leer el niño, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Qué tiene que hacer el niño antes de leer? Tiene que anticiparse de sus predicciones. Muy bien, Senia. Acá está. Predice de qué tratará en el test a partir de algunos indicios. ¿Cómo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es decir eso. A ver. Predice. Pero predice, si yo le digo predice, el niño no va a entender. ¿Cómo le podría decir? Que mencione de qué tratará el texto, ¿no? Sobre qué cree. Dice de qué tratará el texto antes de leerlo. Claro, muy bien, profesor. Tratará el texto. ¿Qué texto es? Antes de leerlo. A partir de que puedo colocar de sus imágenes, ¿no? Los indicios. O el título. Ya ustedes elijan. ¿Ya? Pues era sobre el delegado del aula. ¿Cómo? El texto habíamos sobre el delegado del aula. Y es un texto descriptivo, porque es un afiche, ¿cuál es? Porque ahí creo en los cuadernos de trabajo, ¿no? Sí, lo que ya, acá pueden colocarle, sería genial que le coloquen. Una lectura es. ¿Ya? Muy bien. Luego, de que dice de qué tratará, ¿qué va a hacer el estudiante luego que le hemos puesto para que infiera? ¿Qué más va a hacer el estudiante? Va a comenzar a leer. ¿Cómo? Después de que predice sobre qué tratará, el estudiante ya comienza a leer. Ya, pero recuerden que él lee desde que está prediciendo. El proceso, o sea, la lectura misma comienza en el acto de que yo estoy realizando mis predicciones sobre el texto. Luego, ¿qué va a hacer? Recuerden, vamos a ahora sí va a identificar la información. Obtener información. Muy bien. ¿Y cómo va a obtener información? ¿Cómo? Identificando. ¿Pero le digo identifica de frente? No. Localiza información en el texto que lee. Pues se ubica información sobre algunas funciones, por ejemplo, del delegado en el aula, ¿no? Del delegado. Eso está allí, me dijo Rosa, ¿no? Acá un mensajito. Es interesante el mensajito. Allá. Entonces, acá estoy ubicando información, ¿cierto? Muy bien. Luego de ubicar información, ¿qué hago? ¿Qué hago? Verifica. Va a reflexionar ahora ya. De frente no le digo nada. Y va a inferir e interpretar. Ya, puede inferir nuevamente. ¿Y ahora qué debe inferir? ¿Sobre qué debe inferir? Porque hay tipos de inferencia. Predice. Dice, ya predijo antes de leer. Va a inferir. No. Hay inferencias locales y globales. A ver, pero deduce, pero si me ponen deduce, el estudiante no va a entender. Hace sus hipótesis. Ya está. Explica de qué se trata el tema. Muy bien, Juana. Explica de qué trata el texto leído. Explica con sus propias palabras de qué trata el texto leído. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Ya está. Explica. Y luego, ¿qué va a hacer el estudiante? Argumenta. ¿Y ahí cómo va? ¿Argumenta?
Reflexiona. ¿Cómo va a reflexionar? Opinar. Ya, muy bien. ¿Cómo opina? Opina sobre la importancia del legado, o sea, sobre el contenido de lo que ha leído, ¿no? Comenta sobre la importancia de contar con un delegado. Un delegado. Entonces, miren, ¿no? A partir de esos, miren esos criterios que están claros para quiénes. Para los estudiantes. Exactamente. Y ya sabe ya entonces qué, sobre qué le vas a evaluar, y ustedes también saben sobre qué van a retroalimentar. ¿Se dan cuenta? Ese es el trabajo que tenemos que ir mirando, siempre y cuando hay una secuencia lógica entre las actividades. Los criterios de evaluación. ¿Sí? Igual acá, igual tienen que hacer, por favor, en matemática, ordene, ¿ya? Y no sé por qué hay pocas aquí, Dios mío, tengo que revisar nuevamente esto. Ya, a ver, entonces, miremos bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Yo voy a colgar ahorita. Maestro Gustavo, entonces en cada uno del desarrollo de las sesiones vamos a ir comunicando al niño todos los criterios, así como nos está orientando, ¿no? Sí, muy bien, Senia. Tenemos que comunicarle al niño, informarle estos criterios de evaluación. Si no, no va a saber qué es lo que vamos a evaluar en él. ¿Sí? Maestro Gustavo, cuando yo he visto que eso facilita mucho cuando uno le dice al estudiante, claro, y de manera clara, sencilla, yo también estoy todavía en ese trabajo, siento que todavía no, me falta darle más claridad, tal como lo dice la directiva, ¿no? Que salió el año pasado, que hay que darle, dice, con un lenguaje sencillo, claro, yo diría hasta coloquial, para que el niño nos comprenda. Y cuando el estudiante comprende y conoce estos criterios, que ahora ellos también felizados con todo ello, ¿eh? Porque yo el año pasado ingresé a un aula y el niño ya sabe qué es criterio, qué es competencia, qué es capacidad, porque a veces los docentes en la sesión les ponen, ¿no? Y he visto de que sí, la evidencia, y cuando el docente quiere realmente evaluarla, cuando se lo dicen así de esa manera, se logra. El estudiante te presenta como tú quisieras, ¿no? Como debe ser para poder hacer la evaluación y ponerlo en el instrumento que uno ha seleccionado. Pero cuando no le hemos dicho nada al niño, solamente le hemos hecho leer así muy sutilmente de qué se trata, es como el propósito del texto nada más, se pierde, porque incluso a veces cuando uno le pregunta a los maestros, ellos no, ni ellos mismos, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo es el criterio? Pero si acá dice, o sea, se nota que no, por eso yo decía, ¿no? No sé cómo cómo es que estamos evaluando, ¿no? Cómo es que se está llegando al final. ¿Cómo sé entonces que el estudiante está logrando la competencia, ¿no? Ahí hay bastante trabajo. Que trabajar bien, ¿no? Maestro Gustavo, buenas noches, colegas. He entendido que en la matriz de la experiencia aprendizaje, cuando usted hablaba sobre la lógica, ¿no? Primero la actividad, luego la competencia, bueno, las actividades, al último está el criterio, los criterios de evaluación. Pero en algún momento creo que hiciste también esos reajustes, como que voy formulando los criterios de evaluación y también puedo hacer el reajuste en las actividades como para que se ajuste a esos criterios. Sí, o sea, es un ida y vuelta. No hay, sí, no hay tanto así, no es una camisa de fuerza que primero mi actividad y luego sí o sí, porque si no nos vamos a ir encasillando o quizás esquematizando. Y la idea no es esa también, creo, ¿no, maestro? Gracias. Exacto. Gracias, Américo. Me has dado una gran alerta. Sí, cuando formamos los criterios, tenemos que mirar, por ejemplo, acá me faltó mirar, gracias a Américo, tenemos que mirar acá, por ejemplo, en este ejemplo de este grupo, de que cómo es de que, por ejemplo, acá, explícale, mira, ese producto, explica la importancia de elegir un candidato, sí, porque la explicación justamente me ayuda a ver todo esto.
¿cierto? Pero si me hubiesen puesto acá, por ejemplo, explícanos, dibuja tu delegado, ¿cómo yo voy a observar estos criterios en este producto? Porque el producto me tiene que ayudar a dar información de estos criterios. Ojo, sí, muy bien Américo, porque sobre qué yo voy a retroalimentar, sobre qué evidencia, ¿no? Entonces eso es importante, la relación del producto con los criterios de evaluación, ¿sí? Maestro Gustavo, entonces, en estos criterios que usted formuló en esta parte en donde dice lee, formuló unos criterios, los cuales lee. Sí, acá está. Entonces, ahí están los criterios. Es decir, que en estos son 4 criterios que se formuló, están antes de lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿no es cierto? Es el proceso lector, sí, pero estoy mirando acá la competencia. Ahorita Joel. Ya, maestro. Joel, dime. Ya, mira, hasta el año pasado, por ejemplo, había, no sé, mucha tergiversación o no estaba clara la idea con la formulación de los criterios. Algunos decían que hay que mirar la situación significativa, hay que mirar los retos, de pasada miramos el estándar, el producto. Pero con esta explicación práctica que nos has hecho, veo que solamente has tomado el estándar, y si quisiéramos ser un poco más específicos, los desempeños, ¿no? Y solamente el producto que se espera lograr con la actividad. Es que, Joel, buena pregunta. ¿Y sabes por qué, Joel? Porque tú ya has hecho todo ese trabajote. Ya tienes claro tu situación, ya tienes claro tus actividades, y mira cómo solito te lleva esto. ¿Te das cuenta? O sea, si hay relación acá entre los criterios, entre la situación, ¿no? ¿Por qué? Pero hemos hecho nosotros por pasos. ¿Te das cuenta por qué no de frente? Les dije, vamos a hacer el formato. ¿Ahora te das cuenta, Joel? Sí. ¿No? Y en Aprendo en Casa, antes de sacar las sesiones de la televisión, de las fichas, hacíamos así, por ejemplo, una mirada así, panorámica. Y después eso lo transformábamos ya en las fichas web, en la ficha de televisión y todo lo demás. Ya. ¿No? Y algo creo que, no sé, y he tratado de hacer, ojo, acá ustedes le pueden añadir de repente otro cuadrito más de capacidades, de propósito de la actividad, o sea, ustedes lo pueden adecuar, pero lo que sí no debe faltar es esa relación que hemos estado mirando, ¿no? He tratado de proponerles algo práctico que nos ayude a ver cómo es que esas actividades ayudan a la situación, al reto, pero también ayudan más que todo a ver la evaluación formativa. Ok. Perfecto, Joel, gracias por tu pregunta. Y qué bueno, porque acá estamos para analizar y sobre todo algunas cositas que de repente que yo no digo ustedes puedan preguntarme y poder aclararlas. Sí, la matriz es algo práctica y bueno, y como les digo, pueden añadir, pero sobre todo que los maestros, Américo y Joel, comprendan la lógica, ¿no? Es por eso que yo, primer día, nunca les dije de frente completar. Tenemos ido paso por paso. Si no, no íbamos a llegar a esto. ¿Se dan cuenta? El tiempo es corto y tienen que irse a grupos. En el Classroom he colgado 2 materiales para que lo puedan revisar. Exactamente, ayuda a encontrar la relación, sí. Se dan cuenta que todo se relaciona. Y en el Classroom he colgado en la sesión 7 de hoy día la matriz de aprendizaje curricular. No, acá me equivoqué, voy a editar esto. La matriz del programa curricular de inicial. Está con colores, pero todavía no está revisado por mi persona, ¿ya? Es una propuesta que me programa curricular que hizo mi colegio. No lo he revisado, así que si encuentran puede haber errores ahí. Es un documento de trabajo. Pero les comparto para que les ayude a iniciar. Sí, también está Roxana, la matriz de programa curricular de primaria. Esta también de primaria la elaboró la región de Huánuco, ¿ya? Me la dieron a mí, yo la he tomado, ¿ya? Y sí está revisado, o sea, no hay ningún problema. Solamente en la de inicial. Soy honesto, por si acaso. ¿No? Pero bueno, y acá, ¿qué más les estoy colgando? A la matriz que tienen que reintegrar por grupo, ¿no? Muy bien. Entonces, colegas, por favor, vamos rápidamente, tenemos poco tiempo. Profesor, una preguntita, Juana, dime, Juana. No estoy muy clara con el producto 2 que nos ha dejado para la sesión 7. 7, sí.
esto de la presentación. Vamos a coger lo que estamos trabajando de manera grupal y yo lo hago individual con la herramienta que yo considero necesaria, o es algo propiamente creado por mi persona, no lo que hemos hecho de manera grupal. Allí me gustaría tener claro con eso para no hacer algo que no está correcto. Perfecto, no. Recordemos de que lo que van a presentar ustedes es lo mismo que han trabajado en grupos. ¿Por qué? Porque ese trabajo en grupos ya se ha retroalimentado, se está corrigiendo, entonces no tiene lógica hacer otra cosa. ¿Ya? Excelente, gracias, Sí, profesor. o sea, pero lo van a presentar de forma individual. O sea, lo del grupo lo descargo, lo pongo bonito y lo presento de forma individual. ¿Ya? Pero es todo lo que es en grupo. ¿Por qué? Porque ya está corregido. Ahora, por favor, van a unirse en grupo solamente para que se organicen. Ya tienen sus archivos, ¿sí? Y vamos a organizarnos para completar los criterios de evaluación. Porque el día viernes vamos a ver ya el producto final. ¿En qué consiste? ¿Qué criterios voy a ver? ¿Cómo va a ser la evaluación del producto final? ¿Ya? ¿Viernes o jueves? Ay, Dios mío, me confundo. Jueves, Karina. Estoy el otro taller ya. Jueves, ¿ya? Profesor Gustavo, hoy tenemos que terminar con todos los criterios de nuestra experiencia. ¿Cómo, niña hermosa? Te preguntaba si hoy día tenemos que terminar con todos los criterios que tenemos ahí por cada actividad. No, hoy, mira, es necesario que hoy día avance, se pongan de acuerdo para este miércoles, para este jueves, el jueves ya poder yo revisar. Ok, pero y ustedes el jueves me digan, doctor Gustavo, no entendimos ciencia, no entendimos tal, para poder ayudarles. Ya, gracias, profesor, más claro. Porque recuerden que estos mismos criterios nos van a servir para otras también situaciones. Solamente vamos a cambiar algunos contenidos por ejemplo, de textos, ¿no? Algunas cositas. Porque claro, ya solo se cambia. Los criterios son estáticos, hay una característica que de eso, son estáticos, ¿no? Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces ahora sí, a grupos. Sí, Betty, voy a colgar luego la de secundaria. Ya la tengo, pero no la he colgado. Ya. Voy a hacer grupos. Grupo 1. Ya, ¿cuánto? 3, 2, 1. Ya, grupo 1, acá lo tengo ya. Son 5 grupos, ¿no? Ya, Maribel. Sí, 5 grupos. Maribel, no ha venido Maribel. Katia. Te falta poquito, no se rindan. Tampoco Katia. Elizabeth. ¿Por qué se rinde? Sí, profesor, presente. Profesor, Maribel soy yo, Maribel Milagro. ¿Y por qué no está? ¿Con otro nombre estás? Presente. No, yo soy Maribel Milagro. Milagros Calé. Ya, perfecto. Sí, desde el inicio estoy. Sí, Maribel. No, Katia, ¿está Katia? Sí, profesor, presente. ¿Con qué nombre estás, Katia? ¿Con qué nombre estás? Katia Angulo Gamero. Pero no está acá. Acá sí está. Estás como 3, ya. Elizabeth. Sí. Elizabeth Caraza será Elizabeth a secas. Delia. No está Delia Mercedes, ¿no? Mercedes. ¿Liz está Liz? Tampoco Liz. Nérida. Selene, no está Selene tampoco. Y Alicia. Muy bien, equipo de inicial. Miren por favor las actividades. Grupo 2. Grupo 2. A ver. Ya, grupo 2 está Marixa. Marixa ¿qué? Liliana. Graciela. Graciela ¿qué? Ramírez. Rola es Reynosa. Yoliño. Muy bien, Yoliño. Cinti. No está Cinti. Lisette. Lisette Rivas sí está. María Antonieta sí. No está. María Antonieta Díaz se ha cansado. Qué raro. Seguimos. Grupo 3. Al grupo 3 no hay nombres acá. Voy a ver acá. Situación de inicio.
Situación de inicio, ya está Corina. Muy bien, Corina. Lourdes. Lourdes. Presente, profesor. Perfecto, Lourdes. Sí, Roxana Villacorta, no se rinda. Presente. El grupo 2 y 3 están completos. Rosa Oriol también, Rosa Oriol. Melba, no está Melba. Senia también ya no se rinde. Tiene que ser de Churubamba. Juan Zapata. No Maestro está Gustavo, Juan. donde nos ha corregido ahorita, ¿dónde está eso? No lo encuentro. Ah, ya está en sesión 7, tarea grupal, Ya. dice. Ya, gracias, maestro. Ya lo colgó tu equipo. Grupo 4. Pero traten de descargarlo y tenerlo, ¿no? Porque a veces no sé qué pasa con esos formatos. Voy a colgar otro. Ya. Grupo 4 está... Grupo 4 está en la sesión 6. Y vamos a ver acá. Cuatro. Tampoco, no me digan que no hay grupos acá. No hay integrantes. Coloquen los integrantes, por favor. Ya. 4. Yulisa. Muy bien, Yulisa Flores. Lila también está siempre, Lila. Aquí estoy, profesor, sobreviviendo. ¿Por qué sobreviviendo? Tengo un montón de trabajo del particular. Ay, ¿ves? Ya conversaremos ya. Tienes que pasarte estatal, que haces perder tiempo. Todo ese aprendizaje. Américo, muy bien, Américo, qué bien que no hayas dejado. ¿Eh? Yo cuando me dijeron que ya no estaba, dije, sí, qué raro. disculpas, maestro Gustavo. Te disculpo, pero que no se vuelva a repetir. Igual que Lila, yo también tengo full trabajos ahí. Pero Lila siempre está. Todas las comparaciones, ¿no? Pero voy a comparar. Sí, claro, es bueno. Pero, Américo, si tú eres bueno y sabes todo tu talento, tienes que seguir. Muy de noche. Pero a la vez no, porque hay luces. No te rindas, Américo, tú puedes. Cuando sientas que te rindas, escribe. ¿Ya, Américo? Ok. Cuando sientas que te rindas, nos llamas. Porque siempre es bueno cuando uno se siente agotado, no es por nada, llamen a sus amigos, a los que lo consideran, escriban a mí. Y siempre, aunque no crean eso, ayuda bastante. La quebró ya. ¿Cómo? Sí, gracias. Claro, Américo, tú no te rindas, tú puedes. ¿Cuántos maestros están esperando las nuevas? Ya, Juan. La miércoles, pero no ofende al encargador. Edith. No. Jessica. Minaya, no está Jessica Minaya. Gina sí estaba participando. Elsa Romani. Romaní, profesor. Romaní, disculpa. María Elena. Felicita. Y Olinda me dijo que iba a ingresar tarde. Muy bien, Olinda. Aquí está María Elena, lo presento. Carlos Pinedo. Ya está, muy bien. Vamos Buenas por favor a noches, coordinar. Gustavo, Solamente buenas noches, colegas. Llegando tarde, pero disculpe, estoy aquí. ¿Quién está? Ah, Olinda. No, tan lindo, Linda. Vamos a coordinar, solamente tenemos para coordinar ya 8 minutos. Coordinen 8 minutos sobre cómo van a hacer, cómo se van a encontrar, que coordinen, ¿ya? Este es para coordinar. ¿Sí? Vamos ahora sí a grupos. Vamos. Coordinen, por favor. Coordinemos.